Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el seguimiento del recién nacido con ictericia, ¿no? Yo soy Johnny Marrón Lozano Domínguez, soy médico residente de la subespecialidad de neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal. Este tema es muy importante para ustedes que son el personal de salud, sean médicos, enfermeras, profesionales pediatras o médicos neonatólogos, con la finalidad de identificarlos y pues así puede determinar el nivel probablemente de afectación que puede tener esa coloración amarillenta de la piel en el recién nacido y así poder brindar pues el tratamiento oportuno en ellos, ¿no? Ese tema es muy importante, sobre todo con la finalidad de reconocerlo, ya que si no se reconoce a tiempo, pues las secuelas neurológicas pueden ser muy terribles y devastadoras, ya sea a nivel del paciente y a nivel familiar. A lo largo de la historia, pues se tenía que esta ictericia no bien tratada se convertía pues en una hiperbilirrubinemia de gran afectación cerebral, ocasionándonos pues encefalopatías, ya sean agudas o sean crónicas, la forma crónica llamada kernícterus, pero ambas de todas formas igual afectaba a lo que eran las estructuras cerebrales en su totalidad, al predominio de lo que son los ganglios basales, las células de Purkinje, el mismo hipocampo produciendo epilepsias, neuropatías, ¿no? Problemas auditivos e inclusive retardo mental. Es así pues que la bilirrubina nos va a generar pues un efecto muy neurotóxico y va a depender mucho del valor que pueda alcanzar en sangre y sobre todo el tiempo de duración que pueda tener este con este nivel tan alto. Es así pues que si obtenemos bilirrubina sobre todo a predominio indirecto por encima de 30 tendríamos un 73% de probabilidades de desarrollar una patología llamada kernícterus, ¿no? Muy distinto a que si llegamos a valores entre 19 a 24 solamente habría un 8% de probabilidades. La ictericia neonatal viene a ser el síndrome clínico más frecuente en neonatología, ¿no? Tiene una íntima relación con la edad gestacional, es así que el 60% de los recién nacidos a término y el 80% de los recién nacidos pretérmino la van a padecer. Pueden estar asociadas a otras patologías, inclusive asociadas a tipos de alimentación, a raza y áreas geográficas. Es así que la ictericia viene a ser un concepto muy clínico donde se va a aplicar a la coloración amarillenta de la piel y las mucosas ocasionadas por el depósito de la bilirrubina. Esa bilirrubina se va a producir por la degradación de la hemoglobina y las otras hemoproteínas que pueden estar en sangre. Esta hemoglobina por acción de la enzima biliverdina se puede convertir en una bilirrubina no conjugada, que a su vez esta al unirse con la albúmina entra al torrente hepático, donde se va a conjugar por los efectos enzimáticos propios en el hígado, ¿no? Esta bilirrubina conjugada es la que se va a eliminar, ya sea en la forma de heces, en la forma de urobilinógeno, ¿no? Donde se va a convertir en estercobilina y se elimina a las heces, o en su defecto este puede llegar al riñón y eliminarse en la orina en la forma de urobilinógeno, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que la bilirrubina no conjugada es en realidad la bilirrubina indirecta, que es la que tiene gran afectación y predominio por el sistema nervioso central. El acúmulo de la bilirrubina en sangre nos va a dar sobre todo lo que es la hiperbilirrubinemia, ¿no? Que es un concepto bioquímico que va a indicar que una cifra de bilirrubina plasmática es muy superior a la normal, ¿no? Nos va a dar dos tipos de grandes patologías crónicas, ¿no? Una de manifestación más aguda que la otra, probablemente, que es la encefalopatía bilirrubínica, y la otra que es el kernícterus, ¿no? La encefalopatía bilirrubínica inclusive va a tener tres fases, una fase precoz, una fase intermedia y una fase tardía. En la fase precoz, donde tenemos que ver la afectación cerebral, pues el neonato sobre todo está letárgico, puede tener déficit del tono con hipotonía o una succión débil. En una fase intermedia, pues está estupuroso, el tono se empieza a aumentar, generándole hipertonía, está más irritable, tiene llanto agudo, ¿no? Inclusive está somnoliento. Y en la fase tardía, pues se puede haber convulsiones, llantos muy estridentes, inclusive apnea, y en algunos casos puede llegar hasta la muerte. En cambio, el kernícterus, pues nos genera lo que es parálisis cerebral, sorderas neurosensoriales, displasias dentales, retraso intelectual, y hay que tener en cuenta pues que ambas, ya sea la aguda como la crónica, son de pronóstico muy malo. El 10% de estos recién nacidos terminan falleciendo y de los que sobreviven el 70% va a quedar con alguna afectación grave. Es así, pues si hablamos un poquito del kernícterus,
Es debido a una coloración pálida amarillenta en la superficie cerebral, afectando sobre todo lo que son los ganglios basales, los núcleos subtalámicos y el globo pálido, ¿no? Que son los órganos de preferencia, ¿no? En la estructura cerebral. Puede afectar a todas las estructuras cerebrales, llegando inclusive al hipocampo, a la sustancia negra, puede llegar a la médula espinal, afectar pares craneales como el octavo par, el tercer par, ¿no? E inclusive después se pueden observar pérdida de neuronas, gliomatosis y cicatrices. Es por esto que nosotros tenemos como profesionales de la salud identificar la ictericia y una vez identificada pues englobarlo en ante qué nos estamos enfrentando y para eso tenemos que preguntar varias cosas, indagar por los factores familiares, el origen étnico, antecedentes de enfermedades hemolíticas, hermanos o familiares previos que hayan tenido ictericia, que hayan cursado con anemia, esplenectomía, ¿no? Factores perinatales propiamente, como grupo sanguíneo de la mamá, ¿no? Antecedentes en la madre, se ha consumido tabaco, se ha consumido drogas, en las mismas enfermedades maternas como hipertensión arterial, infecciones como el citomegalovirus, ¿no? Que padezcan de diabetes gestacional, ¿no? El mismo tipo de parto, si ha sido un parto distóxico, si ha habido uso de oxitocina, nos podrían orientar pues ante qué grado de ictericia o qué tipo de ictericia nos estamos enfrentando y factores propios en el recién nacido igualmente, ¿no? La hemoglobina, hematocrito, el test de Kunz, grupo y factor, el tipo de alimentación, ¿no? Es muy asociada a la ictericia, lactancia materna, definitivamente. Eso sí que podemos englobar después factores de riesgo para hiperbilirubinemia, como es pues la primera medida será pues obtener una medida ya sea de forma transcutánea o sérica y englobarlo pues entre las curvas de riesgo que tenemos, ¿no? La baja edad gestacional, ¿no? Que el bebito pues sea alimentado exclusivamente con leche materna y que se asocia a baja de peso puede estar asociado a ictericia, ¿no? La ictericia en las mismas primeras 24 horas o que padezcan enfermedades autoinmunes, hemolíticas, también son factores de riesgo. Es así pues que para hiperbilirubinemia severa, ¿no? Los grandes factores de riesgo van a ser una enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que sean asfixiados, que tengan sepsis, acidosis e hipoalbuminemia. Entonces, una vez tenidos los factores de riesgo, nosotros pues vamos a examinar al bebé y vamos a demostrar la ictericia, que es una presentación cefalocaudal, ¿no? Es decir, se afecta desde el cerebro y en orden descendente hasta los miembros inferiores se va afectando de una forma progresiva y el hecho de que nosotros sepamos identificar hasta dónde está ictérico el recién nacido, podemos darle una valoración clínica por el método de Kramer. Es así que si solo se afecta a la cabeza, tendremos un Kramer de 5 a 6 miligramos por decilitro, muy allá que si llega hasta el abdomen o los muslos, entre 10 a 12 miligramos por decilitro, y ahí se afecta a palmas y plantas, tendremos más de 17 miligramos por decilitro. Examinamos al bebito que puede estar amarillo con la presión de los dedos, ¿no? Friccionamos la piel y observamos pues, el color de la piel y tejido subcutáneo de color amarillento. Asimismo, tenemos que observar al recién nacido si presenta alguna malformación, sobre todo en ese como son los cráneos. El cráneo puede tener cefalohematomas. Y una vez identificado, ¿no? Que ya podemos decir que está ictérico y que quizás con una aproximación de valor de la bilirrubina y por el tiempo de edad nosotros podemos ya estar tratando a este bebito, pero sin embargo si aún queda duda, pues tendríamos que estar tomando lo que es la bilirrubina, ya sea de forma transcutánea o de una forma sérica, y si es transcutáneo usaremos el bilirrubinómetro que nos va a servir básicamente en los mayores de 35 semanas y en los que tienen más de 24 horas de vida, ¿no? Y dependiendo de la edad en la que se encuentra ese bebito, podemos estar asociando a qué patología se encuentra. Si está en su primer día, probablemente sea una enfermedad hemolítica. Si está más allá del segundo día, probablemente sea fisiológica o asociada a lactancia materna o asociada a sepsis o asociada a infecciones, que sea hijo de madre diabética, que sea hijo de madre preclántica, ¿no? Las mismas poliglobulias o las mismas malformaciones craneales como el cefalomatoma también son causas importantes. Y si tenemos una medida cíclica, pues lo llevaremos a las curvas, ya sea de Butani, que es usada en los mayores de 35 semanas, o las curvas NICE, que es usada básicamente en los prematuros y nos identificará, pues sí, el grado de bilirrubinemia es totalmente muy alto riesgo para darle un tratamiento, ya sea pues los elegidos una fototerapia o una exsanguínea transfusión.
La bilirrubina, como veníamos mencionando, es muy tóxica, tiene alta predisposición por el tejido cerebral, pues atraviesa muy fácilmente la barrera hematocefálica, donde pues en el cerebro empieza a acumularse la bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿no? Y pueden estar favorecidas inclusive por la hipotermia, por hipoxia, asfixia, sepsis, acidosis, meningitis y drogas. Y en el tejido cerebral pues nos va a generar apoptosis y necrosis celular, puede haber compromiso de los ganglios basales del globo pálido, putamen, núcleo caudado, núcleos cocleares y oculomotor, ¿no? Es así que se puede producir un gran daño neurológico inducido por bilirrubina no conjugada, ¿no? En esta imagen podemos ver pues, dónde están las flechas de afectación de los ganglios basales, sobre todo lo que es el globo pálido. Usamos entonces guías NICE para prematuros, pueden existir miles de guías, lo importante es pues llegar a un consenso, a un valor establecido de esta bilirrubina para poder dar pues el tratamiento oportuno y adecuado a estos recién nacidos. Hay muchos factores que influyen en lo que es hiperbilirubinemia y kernícterus. Para hiperbilirubinemia, como ya veníamos mencionando, edad menor de 38 semanas, que sea hijo previo con ictericia nasal y que requirió fototerapia, que haya tenido lactancia exclusiva, que haya tenido ictericia en las primeras 24 horas de vida. Y para kernícterus y o sus secuelas, pues que la bilirrubina sea muy alta, mayor de 20 o más de 37 semanas, que haya un aumento progresivo de bilirrubina más de 0.5 miligramos por decilitro por hora y que haya pues también una clínica sugerente de lo que es encefalopatía bilirrubinárica aguda. Puede haber predictores precoces de bilirrubinemia grave que hay que tenerlos en cuenta. Nosotros como personal de salud tenemos que estar atentos ante esos valores, ¿no? Por ejemplo, aquel valor de bilirrubina más de 6 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas y es un factor agravante, ¿no? Y si este aumenta más de 17 entre el día 3 y día 5, tenemos que estar muy atentos a la sintomatología que puede estar presentando este paciente y descartarle otras causas que lo estén llevando a esa ictericia. Es muy importante reconocerlo, ¿no? Para eso pues tenemos que examinar al recién nacido totalmente desnudo, con una buena luz, idealmente natural, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros e inclusive puede orientar a los padres que sean capaces de reconocer la ictericia para poder tener pues una mejor valoración clínica y pues si estamos ante un caso severo tratar de detectarlo a tiempo y frenar ahí el aumento progresivo de bilirrubina. Los controles que ya se vienen recomendando, inclusive desde el año 2010, bilirrubina transcutáneo, bilirrubina sérica, ¿no? No hay mucha diferencia entre estos dos, más o menos un valor de más menos 2, ¿no? Que nos permite orientar pues de una forma menos invasiva el uso de un bilirrubinuro transcutáneo. Sería ideal pues que todos lo puedan tener, ¿no? Pero si no es así, pues la bilirrubina sérica hay que estar tomando, si por gramo ya nos indica que puede estar más de 15, tomarle la muestra y englobar en qué tipo de curva estamos y llevarlo a la curva, ya sea de Butani o sea NICE, para ver pues entre qué caso estamos. Y en esas curvas, ya sea Butani o sea NICE, ¿no? NICE para prematuros, Butani para neonatos mayores de 35 semanas, nosotros englobaremos pues si es un neonato que la bilirrubina le está generando un gran daño que amerita pues llevarse a tratar con fototerapia, que es como vemos en la imagen, es la aplicación de una luz ultravioleta a todo el cuerpo, ¿no? Y cada 4 o cada 3 horas debemos dar cambio de posición al bebé para que también esa luz llegue a disminuir la coloración amarillenta también en el dorso de la espalda, ¿no? Obviamente tenemos que tener cuidado con esa luz, pues es muy cegante, es esterilizante, tenemos que proteger genitales, tenemos que proteger el ojo, ¿no? Y la fototerapia mínima debería estar recibiendo pues 6 horas y ahí recién hacer el primer control de bilirrubina y ver pues si está en aumento progresivo o con la fototerapia es suficiente. Pero si el aumento persiste y a pesar de la fototerapia no logramos controlar el valor de la bilirrubina, pues tendríamos que estar pensando en hacer un recambio transfusional sanguíneo de acuerdo al grupo sanguíneo del bebé, de acuerdo al grupo sanguíneo de la mamá y de acuerdo a su volemia indicada, pues el recambio total transfusional de un recién nacido para poder mejorar y combatir pues esa bilirrubina muy tóxica para el cuerpo de un bebito. Bueno, esto es todo lo que tenemos que saber con ictericia, en realidad, identificarlo a tiempo para poder dar un tratamiento oportuno y adecuado y no pues estar después lamentándonos con secuelas neurológicas tan agravantes y muy frecuente que hoy en día estamos viendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, que tengan muy buenas noches.